Amén. Estar en la casa de Dios es un privilegio. Así lo creemos, ¿verdad? Muchos quisieran estar aquí y no pueden. Y Dios nos ha dado la oportunidad de venir a alabar y glorificar su nombre. Amén. Gracias por la oportunidad que me concede nuestra hermana pastora. Y quisiera invitarle que se puedan poner de pie, por favor. Si son tan amables, pueden buscar en su Biblia Lucas capítulo 23. El Evangelio según San Lucas capítulo 23. Vamos a estar leyendo a partir de verso 3 en adelante. Hoy vamos a estar hablando acerca del tema de la cruz, el sacrificio en el Calvario, la cruz. Y creo que esta Navidad, el culto que hicimos de Navidad, toqué algo muy parecido a este tema y quisiera como seguir construyendo sobre esa misma línea de pensamiento. Lucas capítulo 23, verso 13 en adelante. La palabra de Dios es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este hombre como que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que la acusáis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle, y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por seducción a la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez: pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Verso 32. Saltamos al 32. Llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí, y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Habiendo también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Amante Padre que estás en los cielos, Señor,
Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que hoy nos concede. Señor, vamos a exponer tu palabra y para ello pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Que todo lo que hagamos, Dios mío, sea para honra y gloria tuya. Padre eterno, toma nuestras mentes y tráelas aquí. Y haz que tu palabra sea efectiva en nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Permite que tu palabra produzca fruto de salvación en alguna vida que la escuche. En nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Saben, como la mayoría de nosotros sabemos, el Génesis, en el libro de Génesis, al principio de la Biblia, ¿no? Narra lo que es la creación del mundo y la creación del hombre. Y también nos dice cuál fue el propósito por el cual el hombre fue creado. La palabra de Dios dice que Dios, cuando iba a ser el hombre, dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Dando a entender que el propósito de Dios era que el hombre reflejara su imagen y que de esa manera le diera gloria a él. Ese fue el propósito de Dios. Y en ese mismo libro de Génesis también nos dice que el hombre cae en pecado y el orden de la creación es trastornado. El pecado entra al mundo y el hombre fracasa en cumplir el propósito por el cual fue llamado. El hombre fracasa en cumplir ese propósito. Y a partir de entonces se trastorna todo. Porque este hombre ahora, el pecado ha cambiado todo en él. Ha cambiado su manera de ver el mundo, su juicio, su voluntad, su entendimiento, su mente, su corazón. Su entendimiento ha sido entenebrecido. Sus motivaciones e inclinaciones son al pecado. Es un caos total. Y ahora ese hombre no solamente es víctima del pecado, sino que culpable por él. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en el libro de Romanos, establece en el capítulo 1 la culpabilidad del hombre por el pecado. Y lo primero que hace es que pone una sentencia. Todos han pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la realidad del hombre. Pero no solamente esto. También dice la palabra de Dios que Dios está airado con el hombre por su pecado. Y esto es una verdad que poco se menciona, porque suele mencionarse mucho el hecho de que Dios ama al pecador, lo cual es completamente cierto. Eso es lo que afirma la Biblia. Pero también la Biblia afirma que Dios está airado con él por su condición pecaminosa. Libro de Romanos capítulo 1 verso 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es un Dios que está airado con el hombre por su pecado. Y la razón es esta. ¿Por qué? Verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por lo cual Dios también los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones. Y como ellos no probaron tener cuenta a Dios,
Dios los entregó a una mente reprobada, estando atestado de toda injusticia y fornicación. Ellos no quisieron tomar en cuenta a Dios. Dios le entregó a una mente reprobada. Dios simplemente le soltó a la rienda. El hombre es como una especie de caballo de bocado que en su pecado no tiene control de sí mismo y va camino hacia un abismo, hacia la condenación eterna. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Y Dios a ese hombre, a ese caballo desbocado, simplemente le ha soltado la rienda. Le ha quitado toda restricción moral, todo freno moral, para que él haga con avidez lo que quiera hacer, el pecado. Esta es la condición de este hombre. Dice el verso 29, estando atestado, repleto de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Y no solo hacen estas cosas, sino que también se complacen con lo que la practican. Ahora, usted diría, bueno, yo nunca he sido un homicida. Es cierto, tal vez. Pero usted ha tomado su propio camino al alejarse de Dios. La Biblia dice que todos nos descarriamos como ovejas y cada cual tomó por su camino. En consecuencia de eso, dice la palabra de Dios, no hay quien haga lo bueno. No hay quien busque a Dios. Ahora usted dirá, bueno, hay personas que buscan a Dios. Mire, la mayoría de personas, por su propia, el hombre por naturaleza propia, a menos que Dios, el Espíritu Santo haga una obra en su corazón y en su vida, por inclinación natural, el hombre no busca a Dios. La gente lo que busca son los beneficios de Dios, sus bendiciones terrenales, su salud, su prosperidad. Eso es lo que busca el hombre por inclinación natural. El hombre no busca a Dios por inclinación natural, porque está inclinado al pecado. La Biblia afirma, no hay quien haga lo bueno. Y luego dice, ni siquiera uno. Todos se han descarriado como ovejas. Esta es la realidad del hombre del pecado. Y esa es la triste realidad. Cuando la Biblia habla de implacable, desleales, sin afecto natural, usted dirá, bueno, tal vez está describiendo un hombre despiadado, pero yo no soy ese hombre despiadado. No, la Biblia está hablando de la condición general del hombre, en sentido general. En otra palabra, está hablando de usted y de mí sin Cristo. Esa es nuestra condición natural como hombres pecadores. Y la Biblia presenta a un Dios que está airado con él por su condición pecaminosa. En este mismo relato del Génesis, cuando el hombre cae en pecado allá en el huerto, Dios entonces declara la sentencia sobre la mujer, sobre el hombre y sobre la serpiente. Y cuando va a declarar la sentencia sobre la serpiente, eso es lo que dice Dios a la serpiente: yo pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de la mujer, la descendencia tuya y la descendencia de la mujer. Y la descendencia de la mujer te herirá en la cabeza y tú lo vas a herir a él en el calcañar. Por primera vez, Dios revelaba al hombre cuál iba a ser su plan de salvación. Dios estaba diciendo, de la descendencia de la mujer habrá uno que va a herir a Satanás y le va a dar una herida mortal en la cabeza. Y este a su vez lo va a herir en el calcañar. Obviamente y claramente anunciando el plan de salvación en la cruz del Calvario, que fue una herida mortal a Satanás.
Él te herirá en la cabeza y tú lo vas a herir en el calcañar. A partir de entonces, todo plan de Dios iba directo hacia la cruz. Ahora, el plan de Dios en el Calvario de morir por nosotros no es un plan de Dios que Él ha improvisado porque el hombre cae en pecado. No. La palabra de Dios afirma que desde antes de la fundación del mundo ya estaba destinado que Jesucristo iba a ser el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Eso está concebido en la mente de Dios. La cruz no es un plan improvisado de Dios, no es el plan B de Dios. De hecho, Dios no tiene plan B, porque todos sus planes se cumplen. No fue una medida improvisada de Dios, estaba concebido en la mente de Dios. Pero es a partir de entonces cuando todo comienza, todas las vías conducen hacia el Calvario. Y todo lo pasado, todo el pacto pasado, el Antiguo Testamento, todo anunciaba a Jesucristo. El Calvario, la cruz era, el sacrificio de Jesús era donde concurrían todos los eventos, ya por Dios trazado. Por eso este libro es el libro de la historia de la redención. Todo está en él. El antiguo pacto anuncia a Jesucristo. El nuevo pacto también lo anuncia a Él. La eternidad también va hacia Él. Todo va hacia la cruz, a su sacrificio perfecto. Todos los eventos del Antiguo Testamento apuntaban hacia Jesús. Recordamos el incidente que pasó Abraham con su hijo. Una cita bíblica muy conocida por nosotros, ¿verdad? La palabra de Dios dice que Abraham solamente tuvo un hijo, Isaac. Y un día Dios le dice a Abraham: sacrifícame a tu único hijo. La palabra de Dios dice que Abraham no rehusó a su hijo, sino que tomó a su hijo, preparó su asna o su caballo, ahí puso la leña, se llevó el fuego y caminó hacia el monte Moriah. Y en uno de los montes de Moriah dice la Biblia que preparó un altar con leña y sobre el altar ató a su hijo para sacrificarlo. La palabra de Dios también afirma que cuando él sacó su cuchillo para matar al muchacho, el ángel de Jehová le dijo: Abraham, Abraham, no le haga daño al muchacho. Ahora yo sé que tú no me rehusas nada, Abraham. Y luego dice la palabra de Dios que Abraham alzó sus ojos y detrás vio un cordero entretejido entre los matorrales que estaba atrapado. Bendito sea Dios. Y cuando Abraham ve el cordero, toma el cordero, desata al muchacho y sacrifica el cordero a Dios. El cordero fue la muerte sustituta de aquel que estaba destinado a morir, que era Isaac. Perfectamente apuntaba hacia el sacrificio de Jesús, que iba a tomar nuestro lugar. También recordamos el incidente en Egipto. Son versículos bíblicos que no hay que ser tan creyente para saberlo. En Egipto pasaron las plagas, ¿verdad que sí? Y la Biblia dice que plaga tras plaga, lo que sucedía con Faraón era que su corazón se endurecía. Este hombre no daba su brazo a torcer, diciendo: no voy a dejarlo. El pueblo de Israel era esclavo en Egipto y Dios le había dicho a Faraón que dejara salir a su pueblo. Faraón rehúsa. Dios manda plaga tras plaga y su corazón lo que hace es que se endurece más todavía. Hasta que un día se encontró con Moisés. Ese fue el último encuentro entre Moisés y Faraón. Y Faraón le dice a Moisés: cuídate de que yo vea de nuevo tu rostro.
o cuídate de que tú veas mi rostro, porque si lo vuelves a ver, de cierto morirás. Moisés lo que le contesta a él: tú bien has dicho, yo nunca más volveré a ver tu rostro. Así mismo fue. Nunca más volvió a ver a Moisés a Faraón, porque al siguiente día Dios le dice a Moisés: mira, este es el juicio que yo he establecido sobre Egipto, y después de esto él va a dejar salir el pueblo. Este iba a ser la gota que rebosaba la copa, ¿no? Este va a ser el límite de Faraón, porque este sí era fuerte, este sí venía duro. El juicio estaba establecido sobre Egipto era este: que de cada hijo primogénito, empezando por el de Faraón, iba a morir. En cada casa de Egipto, el hijo primogénito iba a morir. Ahora yo quiero enfatizar algo aquí. Dios había establecido el juicio, y el ángel de Jehová iba a pasar por cada casa de Egipto, matando al hijo primogénito, pero incluyendo también la casa de los judíos. El ángel no solamente iba a pasar por la casa de los egipcios, el ángel también iba a pasar por la casa de los judíos. Pero el punto es este: Dios había provisto un salvoconducto para el pueblo de Israel, para los judíos. Él había provisto un medio de salvación. Este medio de salvación consistía en que ellos deberían sacrificar un cordero, pero este cordero tenía que ser un cordero perfecto y sin mancha. Este cordero iba a ser sacrificado, y la sangre de este cordero se iba a tomar para teñir, para pintar los postes de la casa, el del umbral de la puerta, el tinter de la casa en la parte de arriba, de manera tal que cuando el ángel del Señor pasara y viera la sangre, iba a pasar por alto y allí no iba a haber muerte. Así mismo pasó. A medianoche dice la Biblia que el ángel de Dios pasó, y en cada casa de los egipcios había un primogénito muerto. Y cuando el ángel pasó por la casa de los judíos, veía la sangre del cordero que había sido sacrificado, pasaba por alto y no causaba muerte, mortandad en esa casa. Esto pasó, ¿sabe cuándo? El 14 de Nisan, que luego iba a ser recordado como la Pascua. Y Dios le dijo a Israel: apunten bien la fecha para que celebren este día, porque ha sido establecido como un pacto perpetuo. El 14 de Nisan hubo mortandad en el Egipto, y ese día o había un muerto en la casa o había un cordero en la casa muerto, pero uno de los dos había. Ahora imagínense la mortandad que eso puede causar. Usted levanta en cada casa el hijo primogénito haya muerto. Dios permitió que a través del sacrificio del cordero y esa sangre que había sido derramada, no hubiera un juicio sobre ellos. Perfectamente esto apuntaba hacia Jesucristo, que a través de su sacrificio en la cruz, a través de su sangre derramada, no hay condenación ni juicio eterno para quien que le recibe. Ellos tenían que depositar la fe en el salvoconducto que Dios le había dado, y tenían que teñir la sangre en los postes de la casa, dando a entender como una señal de que ellos habían puesto la fe en este medio de salvación. Esto claramente apuntaba a Jesucristo. Señores, mire, cada acto de sacrificio en el Antiguo Testamento, los mismos profetas, la muerte de Abel, la muerte de Isaac, la muerte del cordero en Egipto, todo apuntaba hacia Jesús.
Porque la cruz es la línea divisora entre el cielo y el infierno, entre la muerte y la vida eterna. Eso es la cruz. La cruz es, por tanto, el sacrificio de Jesús es el corazón mismo del Evangelio. Ese es el corazón mismo del Evangelio. La palabra de Dios dice que años después, cientos de años después, nacido de un vientre de mujer, viene Cristo a la tierra. El apóstol Pablo en Lucas capítulo 4, miren lo que dice. Él dice: llegado la plenitud del tiempo, Dios envió a Jesucristo, nacido de mujer, bajo la ley, para redimir a aquellos que están bajo la maldición de la ley. El apóstol Pablo afirma y dice: llegado a la plenitud del tiempo, llega Jesucristo. Dando a entender que había un orden divino, había un plan divino que tenía tiempo específico donde debía hacerse cumplido ese plan. Había una agenda divina, un crono, un tiempo de Dios donde Jesucristo iba a llegar. Y Jesucristo llegó a la misma hora que Dios había establecido. Ahí llega Jesucristo, en una ciudad simple en Belén de Judea, nace el Salvador. Y la palabra de Dios dice que comenzó de la edad de 1 a 33 años. No hay mucho que, la Biblia no dice mucho acerca de Jesucristo, pero cuando tenía aproximadamente 33 años de edad, llega al Jordán y ahí está Juan el Bautista. Y cuando Juan el Bautista lo ve, dice la palabra de Dios, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan bautiza a Jesús. Jesús se va a Galilea. Y una vez más Jesucristo dice: el tiempo se ha cumplido. El reino de los cielos ha llegado. El tiempo se ha cumplido. Es un plan soberano de Dios que tiene tiempo específico. Es por eso que Jesús le dice en una ocasión a María: mujer, todavía no ha llegado mi hora. Hay un cronograma, aquí hay un calendario de Dios, donde cada cosa va en su tiempo. Y luego, cuando tenía que morir, oiga lo que dice Lucas: y cuando llegó la hora que él debía ser recibido arriba, afirmó su rostro y se dirigió hacia Jerusalén. Llegó la hora ahora. Ella debía de partir. Dice la Biblia que afirmó su rostro, una expresión de que miró a la cruz con determinación firme. Voy a morir y lo voy a hacer con una determinación firme. Él tiene esa determinación firme, pero todo lo que padece, lo padece también como hombre. Así que se encuentra en Getsemaní esta hora. Después de la última cena se encuentra en Getsemaní. Y Getsemaní es la gran batalla de Jesús. Getsemaní es la gran batalla. La tentación en el desierto no fue la gran batalla. No. La tentación en el desierto, después de 40 días de ayuno, tentado por el diablo sin comer, fue una batalla, pero no la gran batalla. Getsemaní sí es la gran batalla de Jesús. Él mismo lo llama en el libro de Lucas la hora de la potestad de las tinieblas. En el tiempo de Getsemaní, al tiempo del que él iba a ser entregado, él llama a esa hora la hora de la potestad de las tinieblas. Porque Getsemaní tiene una batalla. Getsemaní es como una especie de huerto pequeño, de un jardín. Ahí solía Jesucristo reunirse con sus discípulos. Y en esta ocasión se lleva a 11 de sus discípulos, porque Judas ya está en los trámites de entregarlo. Dice la palabra de Dios que cuando llega a Getsemaní con sus 11 discípulos, toma a Jacobo y Juan
y lo lleva a un sitio más apartado en el mismo huerto. Y allá comienza a orar. Y le dice a los discípulos: ahora mi alma está triste hasta la muerte. La palabra de Dios dice textualmente que sudó gotas de sangre, como gotas de sangre. Los médicos tienen un nombre para eso. Existe un grado de presión emocional tan fuerte en un ser humano que sus vasos capilares se hinchan, se inflaman y explotan y comienzan a derramar sangre. La gente literalmente puede derramarse en sangre. Ese es el sufrimiento del maestro. Y en el Getsemaní él ora y diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pasa de mí esta copa si es posible. Él no se refería simplemente al sufrimiento de la cruz, aunque era cruel. Él no se refería solamente a los clavos que iban a ser traspasados por sus manos. Él estaba hablando de la carga del pecado del mundo sobre su espalda, que es mayor que los clavos humanos. Él estaba hablando del juicio que iba a llevar sobre sus espaldas. La Biblia dice que se hizo maldición por nosotros. Llevó el pecado sobre su espalda. Padre, si es posible, pásala de mí, pero que no sea mi voluntad sino la tuya. Tan grande fue el sufrimiento que dice la palabra de Dios que vino un ángel para fortalecerlo. Él ha conocido el sufrimiento ya. De hecho, cuando vino a la tierra, todo lo que encontró fue hostilidad, resistencia, rechazo. Isaías lo describe como varón de dolores, experimentado en quebranto. Él conoce el sufrimiento. Él es un varón de dolores. Él está experimentado en el quebranto. Dice la palabra de Dios que luego de ser fortalecido por un ángel, se para de la oración y dice: basta, basta. Así lo describe Mateo. Dice: basta. Llegó la hora en que el Hijo del Hombre tiene que ser entregado. Se levanta en ese momento y ve de ascender, porque Getsemaní está en un alto. Él ve ascender que viene Judas con los alguaciles y con los principales del templo a prenderlo. Él no lo va a evitar, no, él va directamente hacia ellos. ¿A quién buscan? A Jesús. Yo soy. Allí he tomado y llevado primero a la casa de Anás y luego de Caifás, que era el antes del sumo sacerdote. Maltratado. Los soldados romanos le ponen una túnica de púrpura por encima, burlándose de él como si fuese una especie de rey, y le ponen como una caña en especie de Pedro, un palo, como especie de una caña, como una especie de cetro de los que usaban los antiguos reyes, y le ponen una corona de espina y le daban bofetada y dice: tú no eres profeta, tú eres el rey de los judíos. Y se mofaban y burlaban de él. Así es llevado ante Pilato. Pilato no quiere condenar a Jesús. Su esposa tuvo un sueño la noche anterior y le dijo: mira, evita problemas con ese hombre. Él tiene temor acerca de Jesús y no quiere entregarlo. Así que lo que hace es que luego de que lo han maltratado y que lo han azotado, lo saca al público, le dice, como quien dice: ya es suficiente. Pero ellos insistían: no, crucifícale y suéltanos a Barrabás. Luego entra Pilato con Jesús al pretorio de nuevo y dice: ¿de dónde tú eres? ¿Quién eres tú? La palabra de Dios dice que guardaba silencio y no abría su boca.
Pilato le dice, ¿y tú no me contestas a mí? Tú no sabes que yo tengo autoridad sobre ti, sobre tu vida, sobre tu muerte. A mí tú no me contestas. Entonces ahí sí Jesús habla. Y le dice, ninguna autoridad tú tienes sobre mí a menos que te sea dada de arriba. Y el que me entregó a ti, mayor pecado tiene. Pilato lo saca del pretorio y lo saca de nuevo. Él no quiere crucificar a Jesús. Así que insiste, ya lo he azotado y yo ningún mal encuentro en este hombre. Pero yo insistía más, crucifícale y crucifícale. Y le llegaron a decir a Pilato, si tú no lo haces, tú no eres amigo del César. Pilato le dice, yo no veo ningún mal en este hombre. Además, ustedes quieren crucificar a su propio rey. Ellos le contestan, no tenemos más rey que César. Ahí ponen a Pilato entre la espada y la pared. Porque Pilato tenía que rendirle cuenta al César. Así, sin nada más que decir, Pilato se lo va a entregar. Pero antes de entregarlo, va a hacer esta declaración, que yo llamo a esto una declaración profética. Él le dice, aquí está el hombre, que su sangre caiga sobre ustedes y sobre sus hijos. Y lo entregó. La crucifixión no se hacía dentro de Jerusalén, se hacía fuera de la ciudad. Así que Jesús tiene que cargar su cruz hacia afuera de la ciudad, en esa condición, castigado, molido, maltratado. Pero eso no es todo. Precisamente donde pasa todo este escenario, donde pasa todo este espectáculo, es precisamente en el tiempo de la Pascua, donde vienen muchos peregrinos de diferentes partes del Imperio Romano, vienen a celebrar la Pascua, incluyendo a los judíos prosélitos, aquellos gentiles que habían creído. También vienen a Jerusalén a celebrar la Pascua. Ese día la ciudad está llena de gente, de muchos peregrinos. Y la ciudad cargada con tanta gente, todo el mundo quería conocer al tal Jesús de Nazaret que hacía milagros. Bueno, para la sorpresa de ellos, ahí va Jesús de Nazaret cargando una cruz a cuesta. 4 soldados romanos van delante. Esa era la manera de crucificar de los romanos. 4 soldados están, 2 del lado y 2 del otro lado. Y delante había uno que siempre llevaba en madera escrito el delito por el cual la persona iba a ser sacrificada. Ahora, como no encontraron delito en Jesús, lo único que pudieron escribir ahí fue el rey de los judíos. No hay delito. No hay nada que escribir. Es perfecto de su cuna hasta su tumba. Pero ahí va como un ladrón. Es crucificado en una cruz. 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y Jesús en el medio. Sigue todavía la mofa y sigue todavía la burla de los soldados romanos, hasta que la comedia se convierte en un drama de terror. Porque esto es lo que dice la Biblia, el verso que ya leímos. Lucas capítulo 23 dice que llegando la hora sexta, hubo una tiniebla en el Calvario. ¿Sabe cuál era la hora sexta? La hora sexta era precisamente las 12 del mediodía.
Los judíos tenían un horario diferente porque ellos miraban el día desde la puesta del sol un día hasta el otro día. A las 12 del mediodía, en un cielo despejado, en la ciudad de Palestina, donde el sol da con tanto calor, a esa hora, dice la Biblia, que hubo una oscuridad absoluta. En ese tiempo no había electricidad ni bombillos. Todo lo que se llamaba era una lamparita con aceite para reflejar la luz. Y nadie llevaba una lámpara de esto a las 12 del mediodía, un día despejado. Así que ahora hay una densa tiniebla y una oscuridad absoluta. ¿Cómo ellos entendieron esta oscuridad? Bueno, los judíos sabían una cosa, que la oscuridad estaba relacionada con el juicio de Dios. Esto no es una oscuridad producida por Satanás. No. Es cierto que la oscuridad es relacionada con el diablo, refiriéndose a la oscuridad moral y espiritual, pero esto no es una oscuridad espiritual. Esto es una oscuridad natural. Y Dios está a cargo de la naturaleza, no el diablo. Aquí el protagonista de la escena ahora es Dios. La oscuridad estaba asociada con el juicio de Dios. Precisamente en Egipto pasó lo mismo. Antes de la muerte de los primogénitos, Dios le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el cielo de Egipto. Y aquí dice la Biblia, hubo una oscuridad tan densa que se podía palpar. De tal manera que en 3 días ellos no se podían ver uno al otro en la cara. Era porque el juicio de Dios estaba sobre Egipto. En el libro de Joel dice también que cuando Dios derrame su copa de juicio sobre la tierra, dice que habrá una oscuridad, que el cielo y la luna van a oscurecer y la estrella no van a dar su resplandor. Eso es en el juicio final, donde Dios va a establecer los juicios a las naciones. Esto no es una oscuridad producida por el diablo. No. Ese es el juicio de Dios, derramado sobre quién, sobre el mismo Jesús. Él lleva nuestra maldición, Él también tiene que llevar su castigo. Romanos capítulo 1, esto es lo que dice la palabra de Dios: que Dios exhibió a Jesucristo públicamente en la cruz para manifestar su justicia. Él lleva la maldición, Él tiene que también llevar el castigo de Dios sobre Él. Él tiene que llevar el castigo de Dios sobre Él. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice la Biblia. El castigo de mi paz eterna fue sobre Él. Jesucristo estaba llevando el castigo eterno de cada pecador que iba a confiar en Él. Y solamente un ser infinito puede absorber un castigo infinito. Molido, triturado por nuestras rebeliones. El castigo de mi paz fue sobre Él. Él es la propiciación de nuestro pecado. Y Jesucristo en la cruz del Calvario está satisfaciendo la justicia de Dios. La justicia de Dios está sobre la espalda de Jesús. Dice la Biblia que a la hora novena termina la oscuridad. 3 horas de oscuridad. Es el tiempo de la Pascua. En el tiempo de la Pascua se sacrificaban muchos animales en el templo.
Allá estaban los sacerdotes con los animales sacrificando en el templo, mientras todo este escenario está aquí en el Calvario. Y justamente mientras ellos están sacrificando los animales, dice la palabra de Dios que hubo el velo del templo se rasgó en dos. Lucas dice que fue por la mitad. Mateo es más específico, dice el templo se rasgó de arriba abajo. Ese templo del templo, ese velo del templo era un velo pesado, azul, de púrpura y lino fino, que dividía el lugar santo del lugar santísimo. A ese lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para ofrecer el sacrificio de los pecados. Tan respetado era el lugar santísimo que el sacerdote primero que tenía que lavarse, ponerse ropas nuevas y sacrificar sacrificio para su propia falta primero, antes de entrar al lugar de sacrificio. Porque este lugar simbolizaba la presencia de Dios. Allí estaba el arca del testimonio, simbolizando la presencia de Dios. En ese velo también habían como escritura de formas, figuras bordadas de querubines, dando a entender la presencia de Dios era custodiada por querubines. Y Jesucristo dice, la palabra de Dios, que cuando expiró, ese velo del templo se rasgó en dos, dando a entender que ahora el acceso al Padre era posible a través de su sacrificio. Ahora el hombre sí puede entrar a la presencia de Dios, porque ha visto un sacrificio perfecto por el pecado del hombre. Él es el mediador entre Dios y los hombres, el único que ha dado acceso hacia el Padre. El hombre no podía entrar por su condición pecaminosa. Jesucristo abrió un camino hacia el Padre. Y todo eso fue por gracia. Esto es lo grande de todo esto. Todo eso es gracia. ¿Saben por qué? Porque el hombre, ya lo dijimos, en su condición culpable y pecaminosa, no tiene nada que ofrecer. Así que Jesucristo es la ofrenda y Él mismo también es el sacerdote que presenta la ofrenda. Él se ofrece como ofrenda y como sacerdote. El hombre no tiene nada que ofrecer. Él ha sido corrupto y manchado por el pecado. Es gracia. Y por eso esa gracia está en toda la Biblia. Está en todo el Antiguo Testamento la palabra gracia. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, no es tuyo, no es de vosotros. Es un don, una dádiva, un regalo de Dios. Y luego añade, no es por obra para que nadie se gloríe. Tú no hiciste nada ahí, tú de nada te puedes jactar. Por eso dice el libro de Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo hablando. ¿Y dónde queda la jactancia? La jactancia queda excluida. No hay jactancia alguna, porque todo es por medio de la fe. Por gracia soy salvo. No hay jactancia alguna. Y mire, esto es algo que a nosotros se nos olvida. Porque nosotros a veces como creyentes queremos ganarnos nuestra salvación sin darnos cuenta. Trabajamos para ganar nuestra salvación.
sin darnos cuenta y de una manera muy sutil, nos encontramos muchas veces esforzándonos por ganar nuestra salvación. Cuando nada usted puede hacer para ganar su salvación. Yo no oro para ser salvo, no voy a la iglesia para ser salvo, no doy diezmo para ser salvo, no doy ofrenda para ser salvo. No hay nada que yo pueda hacer para ser salvo. Lamentablemente lo perdemos de vista a veces. Y nos encontramos en nuestra vida cristiana esforzándonos por ser salvo. ¿Qué problema es este? Y cuando usted está esforzando por ser salvo, usted vive como vivía la gente antes, queriendo agradar a Dios a través de la ley. Cuando la palabra de Dios dice, por las obras de la ley, ningún hombre fue justificado. Nadie fue justificado. Por las obras nadie fue justificado. ¿Saben por qué? Porque si usted quiere agradar a Dios, o si usted quiere ganarse su salvación a través de las obras, usted tendría que obedecer toda la ley, desde la cuna hasta la tumba. Y nadie ha podido hacer eso. Usted no puede hacerlo. Nadie puede hacer eso. El único que lo hizo fue Jesús. Así que yo no soy salvo, yo no entro en la presencia de Dios por mi propio mérito. Yo entro porque los méritos de Jesús son cargados a mi favor. La justicia de Él es cargada a mi cuenta a través de la fe. Eso es lo que dice la Biblia. No soy salvo por mi propio mérito, no. Su justicia atribuida a mi favor. Mientras Jesucristo vivió en la tierra, vivió una vida completa de santidad. Ahora que Él tiene mérito para entrar al Padre, Él lo carga a mi cuenta y dice, por gracia yo te doy esto, tómalo. Esto no es de vosotros, es un don, un regalo de Dios. Es por eso que este evangelio es locura para los que se pierden. Porque ¿cómo? Así, es fácil. ¿Cómo? Solo creer. Eso es lo que dice la Biblia. De que creíste eres salvo. Es por gracia. No es por obra. La única religión en el mundo que cree que la salvación es por la fe es el cristianismo. La única. Todas las religiones del mundo dicen, tú tienes que hacer algo para dar algo. El problema es que el hombre no puede dar lo suficiente porque no tiene. Es corrupto por el pecado. Así que no importa que yo me pele toda la rodilla y vaya de rodilla a una basílica. Porque no es por obra. Así que no tiene sentido que yo le diga, Virgencita, yo voy a hacer esto para que tú me dé aquello. No es por obra. Y sigo recalcando eso. ¿Saben una cosa? ¿Por qué? Porque la naturaleza humana es legalista. Desde pequeño hemos sido enseñados un buen comportamiento, una recompensa, ¿verdad? Yo estudio bien, paso el examen, ¿verdad? Me porto bien, te va bien. Manejo bien mi crédito, el banco me presta, ¿verdad? Es un asunto de acción y recompensa. Ese es el aprendizaje aprendido, la conducta aprendida. Pero en el evangelio no, el evangelio se recibe por fe. Usted se abandona en los brazos de alguien que usted no conoce y le entrega su futuro eterno. Está en tus manos. Eso es fe. Usted está abandonándose en los brazos de alguien que no conoce y le dice, yo te entrego mi futuro eterno. La justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá.
Pensemos, por ejemplo, en el ladrón en la cruz, ¿verdad que sí? Volvamos atrás un momento al escenario del Calvario. No me quiero extender mucho. Usted sabe que yo predico corto. Pero no, tengo que decirle algo. Cuando hablo sobre el tema de la cruz, me vuelvo un predicador largo, ¿no? Mire, pensemos por un momento el ladrón en la cruz. El ladrón que muere justo a Jesús. Ese es quien Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso, ¿verdad? Pensemos en este hombre. Imaginémonos por un momento. La Biblia no lo dice. Escuchen bien, la Biblia no dice esto. Pero imagínense por un momento que este hombre, cuando muere, va entrando al paraíso. Y allá se encuentra con dos grandes ángeles en la puerta. Los ángeles lo paran en la puerta y le dicen: hey, espérate, ¿para dónde va? ¿Y tú con qué motivo tú crees que va a entrar aquí? Él no tiene nada que decir. Él no tiene ninguna obra que dar. Él fue muerto por ladrón. Él no puede decir, él no llegó a orar, él no llegó a ofrendar, él no llegó a ir a la iglesia, a él no le dio tiempo ni siquiera a hacer ninguna buena obra. Él es un ladrón, él murió por ladrón. Así él no tiene nada que decir. Él no tiene ningún motivo por el cual él debe entrar, excepto que él mira a los ángeles y le dice: el hombre de la cruz del medio me dijo que podía entrar. No hay nada en mi mérito, yo nada hizo, pero él me dijo que podía entrar. Eso es suficiente. Sus méritos son suficientes para nosotros. La palabra de Dios dice que el acta de decreto que era contra nosotros fue clavada en la cruz. Esa maldición que había sobre nosotros fue clavada con él en la cruz. Y no solamente dice eso, dice la palabra de Dios que él exhibió los principados y las potestades de las tinieblas en lugares públicos, triunfando sobre ellos en la cruz. Lo exhibió públicamente, dice el libro de Colosenses. Exhibió públicamente los principados y la potestad de las tinieblas y lo dijo: yo he ganado sobre ustedes, yo he triunfado sobre ustedes en la cruz del Calvario. Usted ha visto a los boxeadores cuando van a pelear, ¿verdad que sí? La mayoría llevan sus correas, sus triunfos. Y luego cuando vencen al otro oponente, exhiben la correa que se ganaron. Estoy exhibiendo mi victoria sobre este. Eso fue lo que hizo Jesús. En la cruz del Calvario, él exhibió su victoria sobre los principados y sobre la potestad de las tinieblas. Esta es la herida mortal dada a la serpiente en el Génesis. Una herida mortal en la cabeza. Y este es el mensaje que nosotros predicamos. Ese es el mensaje de la cruz. Lamentablemente, eso no es lo que usted escucha en los medios sociales. No. Lamentablemente, eso no es lo que usted escucha en los medios sociales, no. Hoy en día hay muchas voces extrañas. Hoy en día, bajo la palabrita de unción y poder, se dice mucho disparate. Bajo la palabrita de unción y poder. Hay que ser sincero, hay que decirlo. Se dicen muchas cosas, pero la cruz no se encuentra en ninguno de esos mensajes. Y no estoy diciendo con eso que hay que predicar siempre un mensaje sobre el Calvario, sobre la cruz, no. Pero todo se desprende de ahí. Este es nuestro enfoque.
Esto es lo que predicamos, es la nueva, de las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que Dios nos ha llamado a predicar a nosotros. Desafortunadamente eso no es lo que se encuentra. Hoy en día hay muchas voces extrañas y la gente está escuchando todo eso. El apóstol Pablo, cuando va a Corintio, le dice: Corintio, cuando yo fui a ustedes, yo no fui con palabras de sabiduría ni revelación, no. Yo lo único que fui a predicar a Jesucristo y a este crucificado, dice Pablo. Los judíos buscan señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Ese es el mensaje. A Jesús crucificado. Lo que se desprende del Calvario. La salvación provista por Dios a través de su sacrificio. Esta palabra de la cruz, dice Pablo, es locura para los que se pierden, pero para nosotros poder de Dios. El apóstol llama al evangelio la palabra de la cruz. Esto es lo que estamos llevados a decir, a predicar. Ya para terminar, este plan provisto por Dios, desde el Génesis y Apocalipsis, el plan concebido desde antes de la fundación del mundo, manifestado en el Calvario. Dice la palabra de Dios: antes de la fundación del mundo, en la cruz, y luego en el futuro, en los tiempos venideros, Él seguirá siendo el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. La palabra de Dios dice en Apocalipsis, capítulo 5, al final de los tiempos, dice: miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Y los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpa y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir su sello, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua y pueblo y nación, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Él estará allá en su trono y será alabado por millones de ángeles y por sus hijos como el Cordero inmolado que quitó el pecado del mundo. Este es el mensaje de la cruz. Este es el mensaje de la cruz, que se recibe por fe para vivir por fe. Por fe y para fe. Jesús dice que el que pone su fe en Él no será avergonzado. No va a ser avergonzado. Oremos. Amante Padre que te dan los cielos, Señor, te damos las gracias, Señor, porque hemos compartido tu palabra en el día de hoy. Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por tu sangre preciosa derramada en la cruz. Tu sangre, Señor, que nos dio acceso al Padre, Señor. No tenemos con qué pagarte, Señor. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga y Dios le guarde.